En esta clase vamos a comenzar con las operaciones elementales que existen entre los conjuntos. Vamos a hablar de la unión, de la intersección y de la diferencia entre dos conjuntos, ¿sí? Vamos a comenzar con la unión de dos conjuntos, ¿sí? Para eso vamos a tomar, voy a definir todo con ejemplos. A ver. Vamos a empezar con la unión de conjuntos, ¿sí? La unión se simboliza con una U grande, así medio agrandada, ¿sí? ¿Y qué hay en la unión? La unión entre dos conjuntos es un nuevo conjunto que está formado por todos los elementos de los conjuntos que participan de esa unión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el conjunto A, que es el conjunto 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, vamos a poner, ¿sí? Y el conjunto B, que es el conjunto 2, 3, 7, 9. Entonces, ¿quién es el conjunto A unión B? Vamos a representar esto en un dibujo, ¿sí? Vemos que en el conjunto A tenemos los elementos 1, 2, 3, 4 y en el conjunto B tenemos 2, 3, 7 y 9, o sea que el 2 y el 3 lo tendría que poner en esa parte, como habíamos visto, y acá tendríamos que agregar el 7 y el 9, o sea que este sería mi dibujito. Entonces, ¿quiénes están en A unión B? Todos los elementos de A o todos los elementos de B, es decir, están el 1, el 2, el 3, el 4, el 7 y el 9. ¿Sí? De esta manera es que se representa, ¿sí?, la unión de dos conjuntos. La unión de dos conjuntos entonces es un nuevo conjunto en el que participan todos los elementos de ambos, ¿sí? Si nosotros tuviéramos que hacer una especie de gráfico de zonas, ¿sí?, y yo quiero pintar, por ejemplo, o colorear o rayar, ¿qué me representa A unión B? ¿Sí? A unión B, en este caso me estaría representando toda esta zona que aparece acá, es decir, tanto A como B quedan representados. Muy bien, vamos a pasar ahora a la intersección. Muy bien. La intersección entre conjuntos, ¿sí?, es otro nuevo conjunto, ¿sí? Vamos a definir el mismo ejemplo, 1, 2, 3, bueno, vamos a poner un ejemplo distinto. Vamos a poner, por ejemplo, A, B, C, D, E. Y el conjunto B va a ser A, E, I, O, U. Va a ser el de las vocales, ¿sí? Muy bien. Y vamos a definir la intersección como otro conjunto más, ¿sí? La intersección se simboliza de esta manera, es una U dada vuelta, ¿está bien? Vamos a representar estos conjuntos. Como A y B tienen elementos en común, vemos que A y B tienen elementos en común, así que vamos a hacer el dibujo como veníamos haciendo. Supongamos que este es A y que este es B. Tenemos que A y E son elementos en común y lo demás lo completamos. B, C y D son elementos que están en A, pero que no están en B. Y finalmente I, O, U son elementos que le faltan a A, pero que tiene B. Muy bien. La intersección A intersección B van a ser solamente, es un nuevo conjunto que está formado solamente por los elementos que están en ambos conjuntos a la vez. Es decir, en este caso, las letras A y E. Solamente los que tienen en común. Si nosotros tuviéramos que representar esto a partir de un gráfico, nosotros diríamos que la intersección A intersección B está representada en esta zona de acá. En primer lugar, lo que podemos decir es que es muy fácil ver, hasta desde el dibujito se puede ver, que la intersección de dos conjuntos, ¿sí?, es un subconjunto de la unión de dos conjuntos, ¿no? Es decir, es una parte, la intersección es siempre una parte de la unión, ¿sí? Esto es una propiedad, digamos, que se puede ver a partir de este gráfico que hicimos acá. Muy bien, vamos a definir ahora un par de operaciones más en el próximo pizarrón. Pasemos ahora a definir la diferencia entre dos conjuntos, que es la operación que nos falta por lo menos en un principio, ¿sí?
Y bueno, la diferencia entre los conjuntos, a ver si nosotros tenemos el conjunto A, que es el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, y tenemos el conjunto B, que es el conjunto 2, 4, 6, 8, 10, ¿sí? Vamos a hacer un esquema de esto. Veamos que tenemos elementos repetidos en A y en B, así que vamos a hacer este esquema, ¿sí? Para poder visualizar la intersección. O sea que tenemos el 2 y el 4 compartidos. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Son los elementos de A. 2, 4, 6, 8 y 10 los elementos de B. Vamos a definir la diferencia A menos B, ¿sí? Que es un nuevo conjunto. En A menos B van a estar todos los elementos que están en A, o sea, que pertenecen a A y que no pertenecen a B. Es decir, en este caso, por ejemplo, A menos B es 1, 3, 5. 1, 3, 5. Ahora fijémonos que la diferencia, a diferencia, valga la redundancia, de la unión y de la intersección, no es conmutativa, o sea, no es lo mismo hacer A menos B que B menos A. Porque fíjense que al hacer B menos A son todos los elementos que están en B y no están en A, es decir, 6, 8 y 10. Fíjense que A menos B y B menos A no tienen nada en común. ¿Sí? A menos B y B menos A no tienen nada en común. Si nosotros tuviéramos que representar esto pintando la zona que corresponde, ¿sí? Y quisiéramos representar, por ejemplo, A menos B, estaríamos representando o estaríamos considerando esta zona que está acá. Ahora, como hemos dicho, ¿sí? Esta operación no es conmutativa, con lo cual si quisiéramos representar B menos A, estaríamos considerando esta zona de acá. Muy bien, entonces, como para resumir, tenemos entre conjuntos, ¿no es cierto? Si tenemos conjuntos A y B, tenemos las operaciones posibles que son la unión, ¿sí? La intersección y la diferencia. Por lo menos tenemos estas tres operaciones, ¿sí? La unión, que es un nuevo conjunto, la unión de dos conjuntos me da un nuevo conjunto que tiene los elementos tanto de A como de B. La intersección entre dos conjuntos, ¿sí? Me da un nuevo conjunto que tiene los elementos de A y de B a la vez, los que están en A y en B. Y la diferencia es un nuevo conjunto también que me da elementos que hay en uno de los conjuntos consideros y que no están, ¿sí? En el otro conjunto, ¿sí? Esta es la única operación que no es conmutativa, o sea, A menos B no da lo mismo que hacer B menos A. Pero en cambio, A unión B es lo mismo que B unión A y A intersección B es lo mismo que B intersección A. Muy bien, vamos a mirar antes de pasar a la otra clase algunos ejemplos sencillitos de cómo podemos calcular o qué podemos hacer, ¿sí? Para utilizar estas operaciones entre conjuntos y ejercitarlas un poco. Muy bien, vamos a suponer que tenemos esta situación, ¿sí? Tenemos un conjunto A que tiene los elementos A minúscula, triángulo, X, Y, el conjunto B que tiene los elementos triángulo X y el conjunto C que tiene los elementos X, Y, W, Z, T. Muy bien. Bueno, vamos a ilustrar primero esta situación utilizando diagramas de Venn, ¿sí? Pero antes de hacer los diagramas de Venn nos damos cuenta que el conjunto B, por ejemplo, ¿sí? Tiene todos elementos que están en A, o sea, es un subconjunto de A, ¿sí? B es un subconjunto de A. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de dibujar. Y después tendríamos que ver si A y C, ya que B es un subconjunto de A, tendríamos que ver si A y C tienen elementos en común. Y efectivamente, ¿sí? Tienen elementos en común A y C. ¿Sí? Vamos a agregar un conjunto más a esta situación. Vamos a agregar el conjunto D, que va a ser el conjunto W1, 2. ¿Sí? Muy bien. Y lo que vemos, ¿sí? Es que, bueno, D no tiene ningún elemento en común con A, no tiene ningún elemento en común con A, pero sí tiene elementos en común con C, ¿no? Tiene este elemento en común. Entonces vamos a hacer una representación de todo esto, ¿sí? En un diagrama de Venn. Entonces tendríamos que dibujar A,
C tiene elementos en común con A, por lo tanto tendría que dibujarlo de esta manera, ¿sí? Y luego D tiene elementos en común con C, ¿sí? Pero no tiene elementos en común con A, ¿sí? Yo puedo dibujarlo así a D si es necesario, ¿sí? O podría dibujarlo también de esta forma, ¿no? Porque como no tiene elementos en común con A, ¿sí? No es necesario hacer ese gráfico. Pero bueno, vamos a completarlo de esta manera, ¿sí? Para poder ubicar. Bueno, a ver, entonces tendríamos que A tiene elementos en común con C, que son X e Y, que los vamos a ubicar acá. Después tenemos A y tenemos triangulito, ¿sí? Que son elementos solamente de A. Ahí ya ubicamos todos los de A. C tenemos X, Y, W, que está repetido también en D, así que lo voy a colocar acá. Z y T. Y también tenemos que D tiene los numeritos 1 y 2, que no son elementos ni de A ni de C. Muy bien, ahí entonces tendríamos todo el esquema armado, salvo que nos falta ubicar el conjunto B, que es un subconjunto de A, ¿sí? Que está formado por triangulito y por X, o sea que el conjunto B vendría a ser este que estoy poniendo acá, ¿sí? En amarillo. Muy bien. Perfecto, ahí entonces tendríamos el conjunto B. Vamos a realizar algunas operaciones entre conjuntos acá, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ubicar o vamos a calcular, ¿sí? Con esto podemos buscar A unión C, por ejemplo. A unión C son todos los elementos que están en A y en C. En este caso, los enumeramos: A, triangulito, X, Y. No voy a volver a poner X, Y. W, Z y T. De esta manera tenemos A unión C. ¿Qué pasa si buscamos A intersección C? A intersección C es lo que tienen en común A con C. En este caso claramente me da XY. Muy bien. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, A unión B, como B es un subconjunto de A, B no le agrega nada a A. Por lo tanto, A unión B me da exactamente los mismos elementos que tiene A, en este caso. A intersección B, ¿sí? Es lo que tienen en común A con B, pero como B es un subconjunto de A, lo único que tienen en común es todo lo que está en B, es decir, triangulito y X, ¿sí? Hasta ahora hicimos uniones e intersecciones entre dos conjuntos, aunque también podríamos hacer, por ejemplo, intersecciones entre tres conjuntos. Por ejemplo, podríamos poner A intersección B intersección C. Lo que está en los tres conjuntos a la vez, ¿qué sería esta zona que aparece acá? Pero esta zona que aparece acá, como vemos, no tiene ningún elemento. Es decir, que podríamos decir que el conjunto que representa A intersección B intersección C es el conjunto vacío. Ahora, si nosotros calculáramos A unión B unión C, deberíamos poner todos los elementos, ¿sí? De todos los conjuntos, es decir, A, triangulito, X, Y, que son los de A, X e Y que ya están, W, Z y T, que son los de C, y luego le agrego el 1 y el 2, que son aquellos que aporta D, ¿no es cierto? Acá me equivoqué, yo quise poner acá A intersección D intersección C y acá A unión D unión C. Muy bien, perdón, con esa corrección. Entonces tenemos estos ejemplos. Muy bien, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer diferencias? Por ejemplo, A menos B. A menos B son los elementos que están en A pero que no están en B, ¿sí? Es decir, que a le tengo que quitar un subconjunto, que sería este. En este caso nos vamos a quedar solamente con A y con Y. A e Y. Y si queremos hacer B menos A, en cambio, como B es un subconjunto de A, si yo a B le saco todo A no me queda nada, ¿sí? En este caso B menos A me da vacío. Si yo calculo A menos C, tengo que considerar todos los elementos de A, pero quitarle los de C. Es decir, en este caso le voy a quitar toda esta parte de acá y me quedaría solamente con A y con triangulito. Si yo hiciera C menos A, tendría que hacer todos los elementos de C, que son Z, T, W, X e Y, pero sacar los que están en A, es decir, sacar X e Y. Me voy a quedar solamente con Z, T y W. ¿Sí? De esta manera puedo ir haciendo
varias operaciones más. Ahora, estas operaciones también se pueden combinar, ¿no es cierto? Yo podría hacer, por ejemplo, A unión C y a eso restarle D, por ejemplo, ¿no? A unión C menos D, ¿sí? Tendríamos que hacer, por ejemplo, para resolver esta operación, podríamos hacerla por partes, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, a ver, ¿quién es A unión C? A unión C es A, triangulito, X, Y, Z, T y W, ¿no? Y a eso le tengo que quitar, ¿sí? El conjunto D. Entonces, a todo esto le debería quitar el conjunto D. Pero el conjunto D es W1 y 2, o sea que de acá lo único que tendría que retirar es la W. Entonces, A unión C menos D me quedaría A, triangulito, X, Y, Z y T. ¿Sí? ¿Se ve esto? También podríamos hacer A menos C, ¿sí? Unión C menos D, por ejemplo. Para hacer A menos C unión C menos D, podemos hacer primero A menos C, ¿sí? Que sería, ya lo teníamos calculado, ¿no? A triangulito, y a eso le vamos a unir C menos D. C menos D viene a ser X, Y, Z y T, porque C es todo esto, le saco D, X, Y, Z y T. Y la unión, ¿sí? Es juntar todos los elementos, con lo cual acá me va a quedar A, triangulito, X, Y, Z y T. ¿Sí? Así que ahí tenemos unas cuantas operaciones realizadas entre los conjuntos que aparecen en esta situación. ¿Sí? Como vemos, las operaciones pueden dar vacío, ¿sí? Pueden dar conjuntos grandes como acá, pueden dar conjuntos más pequeños, ¿sí? Y de la misma manera podemos ir haciendo otras operaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos A intersección D? ¿Sí? A intersección D es esta parte. Esta no hay nada, por lo tanto A intersección D es vacío. ¿Sí? Y así podemos continuar haciendo algunas operaciones. Esto, como un primer ejemplo, viene bien para practicar estas primeras operaciones que tenemos, que son la unión, la intersección y la diferencia. Muy bien, nos vemos la próxima clase.